Y con un importante volumen de productos que no se logran vender, campesinos incrementaron su almacén y con esto obviamente pueden cubrir sus necesidades para los próximos días. Según dicen, permanecerán en el sitio y la próxima semana empezarán de nuevo las movilizaciones. Convertir una debilidad en fortaleza. Esto parece ser algo que los campesinos hacen bastante bien, ya que al problema de no conseguir mercado para sus productos le encontraron una solución, la de destinarlos a la lucha en la que se encuentran por la condonación de la deuda del sector. Y a medida que van pasando los días, veis los compañeros monjales y aporte. Entonces, es decir que porque ya la reproducción no 90 y 20, entonces lo en condiciones de resistivo hasta un año si es necesario, porque la producción no huele cola le cogiendo de este mercado. Los productos se entregan gratuitamente a quienes se acerquen a solicitarlos y los encargados afirman que la despensa se encuentra en constante movimiento. Hoy nada de aporte de madres de familia, de organizaciones, de grupos de estudiantes, en fin, de toda clase recibí el aporte ciudadano, productos de todas clases ya de coco, locro, timonotí, zapallo, productos legumbres de todas clases. Entonces, veas en la producción, andas ahí con esto, con hecho y que tú lo demostrar que el campesinado sí va a apoyar. Afirmaron que en el transcurso del día estarían llegando más camiones del interior del país, con la producción de los compañeros que se encuentran adheridos a la movilización.